en nuestro país. Aquello que es por un tiempo, ¿no?, se vuelve a aplicar y se posterga el fin de esto que debiera ser por una sola vez, digamos, por una única vez, que es el nombramiento automático de aquellos profesores que tienen experiencia de 3 años continuos, ¿no?, o no, en el magisterio, sin pasar por la evaluación, que fue la lucha que más caro nos costó, o que le costó a todos los alumnos que van a la educación pública. La lucha de Pedro Castillo, el dirigente sindical, de Pedro Castillo, que en el 2017 paralizó la educación pública durante largas semanas, precisamente bregando porque se elimine la evaluación magisterial. Y encabezando esta facción que se apartó del SUTEP para crear la pretensión de crear su propio sindicato, el FENATEP, que lo hizo posible apenas llegó al gobierno, porque Iber Maraví, su ministro de Trabajo, lo primero que hizo al sentarse en el despacho fue darle estatus de sindicato al FENATEP, que finalmente ya se lo han retirado, ¿no? Pero su bandera de lucha era esa, que los profesores no pasaran por la evaluación, que era la garantía de que frente a los alumnos en la educación pública estuvieran profesores debidamente preparados y que hayan sido evaluados para seguir ejerciendo el magisterio. Eso se ha borrado de un plumazo hoy en el Congreso de la República. Y ha sido motivo del mensaje, parte del mensaje de la ministra de Educación. Aplaudimos eso, pero no va a frenar la intención del Congreso de la República de congraciarse con la bancada de izquierda, el bloque magisterial, que ha impulsado, por supuesto, esta norma temporal, transitoria, como le quieran llamar. ¿Qué opina Juan Cadillo, exministro de Educación, maestro, él también? Nos acompaña esta tarde y hablar además de la situación de la educación pública, sobre todo en el país, y del magisterio. ¿Cómo está, señor Cadillo? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Pamela. Un saludo fraterno para todos los maestros y maestras del Perú en este día tan especial, Día del Maestro. Creo yo que estamos frente a un grave problema de la calidad educativa. Sabemos muy bien que hay medidas populistas que rompen este tema de la meritocracia. Creo yo que es importante hacer una reflexión de la importancia de hablar de la meritocracia y de la calidad en el sentido también de inversión que tenemos que hacer en educación. Es importante reconocer los esfuerzos que hasta ahora se han dado en torno justamente a la mejora de los sueldos, el lograr también ayuda tecnológica, por ejemplo, la implementación de las tecnologías que se dio a raíz de la pandemia, y hay cosas en las que se han ido avanzando. Justamente las evaluaciones censales daban ciertas mejoras hasta que llegó pues la pandemia, ¿no? En ese sentido es importante esa reflexión que se hace desde el punto de vista de los especialistas para no romper este elemento de la meritocracia, pero a la vez también todo aspecto es perfectible. Y en ese sentido es importante ver que los nombramientos, por ejemplo, no deberían darse como ha pedido el Congreso o como ha aprobado el Congreso, sino que se debería aprobar una norma que permita, pues, durante los próximos 5 o 10 años realizar los procesos de nombramiento. A ver, vayamos por partes porque son, a ver, la inversión en infraestructura. El exministro Becerra señalaba a inicios de año que la brecha de infraestructura educativa es de 152.000 millones de soles y que se necesitarían 10 años, ¿no?, al ritmo de avance de ejecución de gasto para poder tener una infraestructura educativa pública, o sea, bien equipada. Pero antes que eso, hoy en el Día del Maestro, ¿qué supone para los chicos, sobre todo, esta situación que ha aprobado el Congreso de el nombramiento automático sin evaluación, que era la bandera de Pedro Castillo cuando fue sindicalista, como líder sindical? Finalmente se salió con la suya porque Pedro Castillo ya no está más en el poder, pero sí está la bancada del bloque magisterial que llegó con él, impulsándola, y todas las bancadas en el Congreso parecen querer darles la espalda a la educación pública. ¿Qué repercusiones tiene el nombramiento automático sin evaluación para la carrera pública magisterial, que es una política de Estado? Justamente rompe la política de Estado. Ajá. Este sentido de meritocracia es importante
Existe un proceso de nombramiento que se inició desde el año pasado y estamos dentro de ese proceso ya en las últimas etapas. Entonces habría que preguntarse si realmente se va a romper este proceso y qué va a pasar el próximo año, porque esta norma pues implica que tendrían que nombrarse a los docentes que no necesariamente han aprobado el examen. Entonces ahí tenemos una traba, ¿no es así? Yo creo que la recomendación sería más bien, una vez que se observe la norma, porque efectivamente así se ha señalado, que haya una reflexión y más bien se apruebe una norma que permita exámenes durante los próximos 10 años, por ejemplo, para que los maestros puedan, a través de la preparación, a través de la evaluación, puedan ingresar tranquilamente a la carrera magisterial. La Pero en preparación realidad, se cumple porque muchas veces los maestros reclaman dos cosas: que la capacitación no es suficiente o es inexistente, número uno. Y número dos, que se filtran los exámenes, como que de hecho ocurrió, entiendo, en la última evaluación, se filtran digamos, hay el tarjetazo, hay los contactos y algunos que no pasaron ascienden. O sea, la corrupción dentro del proceso, digamos. ¿Cómo es creo el yo tema de la que evaluación? Yo creo que hasta ahora lo que sí se ha aprobado, pues de alguna manera es el último examen que efectivamente se ha filtrado, ¿no? Ajá. Lo segundo es que hasta ahora en el ministerio pues ha habido los mecanismos de control adecuados, de tal manera que anteriores denuncias realmente no fueron comprobadas. Ujú, Creo yo que el elemento importantísimo está dado en la formación inicial docente. ujú. Entonces, si nosotros formáramos adecuadamente a los profesores, no tendríamos este grave problema de que muchos de ellos no logren pasar justamente la valla de los exámenes. Entonces, nosotros tenemos que intervenir fuertemente en la formación inicial de los ¿En qué maestros. porcentaje estamos de profesores que no pasan la evaluación docente? Bueno, en realidad los procesos de nombramiento casi no han alcanzado sus metas, ¿no? Ya. Entonces decimos que menos de la mitad logran pasar, por ejemplo, el primer filtro, que es el examen de conocimientos. Menos de la Entonces, mitad pasan el examen de conocimiento. exacto, menos de la mitad. Pero, por ejemplo, en este último examen sí ha habido más de 100.000 maestros que han logrado aprobar, ¿no? Entonces eso nos emociona, Ya, es clave. ya. Pero más allá del pasar, por ejemplo, esta evaluación, hay el tema de la selección de las plazas. Entonces, por lo general tenemos plazas que implican, por ejemplo, educación intercultural bilingüe. Esto significa que los maestros tengan que conocer justamente las lenguas originarias. Ujú. Y es por eso que en muchos casos, por ejemplo, maestros que pueden haber aprobado los exámenes no necesariamente van a ser nombrados o poder ser nombrados porque no conocen la lengua o no manejan la lengua nativa. Entonces ahí tenemos también una grave deficiencia, o sea, tenemos que formar a maestros en quechua y otras lenguas nativas. Ujú, El otro elemento que tú muy bien lo has señalado es cómo afrontamos esto de la capacitación o reentrenamiento de los ujú, maestros. En ese sentido tenemos que tener una mirada distinta. Por lo general se dan últimamente las formaciones a través de plataformas virtuales. Entonces el propio ministerio tiene su plataforma, dicta diferentes tipos de actividades y cursos que en muchos casos no son suficientes para pues rendir los exámenes efectivamente. ya. Entonces tiene que haber una política distinta. Y esta política podría estar orientada justamente a la formación de redes. Ujú, ¿Y qué implica formación de redes? Implica que los maestros puedan exponer haya un debate pedagógico, una reflexión pedagógica de lo que se va trabajando. Y esta reflexión pedagógica implica dos cosas. En primer lugar, el manejo de las metodologías, la parte pedagógica, pero también el otro elemento es la parte disciplinar, la materia que vas a enseñar. Entonces, en muchos casos, esto es lo que reclamamos justamente a la formación de tanto en los institutos como en las facultades de educación. Es decir, el nivel del manejo disciplinar es relativamente bajo. ujú. Entonces, esto tenemos que ir superando y mejorando y la forma de hacerlo es fundamentalmente cuando los docentes se ven entre sí, comparten sus experiencias y empiezan a experimentar cómo enseñar mejor. Mientras no haya este acompañamiento, forma de visibilizar los procesos pedagógicos y una reflexión, en realidad venir de fuera con más contenidos hasta ahora no nos ha resultado o no ha dado efecto. Y eso supone una inversión que está fuera de lo presupuestado para este año, porque entiendo que el presupuesto para este año es 16,9% más que el 2022, es decir, 42.000 millones de soles, ¿correcto?
Entonces, ahí está Sí, incluido también la efectivamente. capacitación, pero la capacitación que es más de lo mismo y que no está dando resultados. ¿Qué inversión adicional habría que hacer para capacitar adecuadamente a los maestros? Porque entonces ahí sí les damos la Mira, razón. No pasan la evaluación docente, pero la capacitación tampoco está siendo suficiente. mira, el inconveniente que yo veo es que, por ejemplo, una vez que el profesor es nombrado, hay un proceso de inducción, es decir, de acompañamiento como si el profesor fuera nuevo. Pero Ya. en realidad los que necesitan ayuda son los profesores contratados, es decir, necesitamos esa formación para todos los docentes, ya que los que han sido nombrados han demostrado suficiente capacidad e idoneidad para estar dentro del cargo. Ujú. Entonces, en realidad tenemos que proceder un poco, tenemos que hacer una mayor inversión en ese proceso de acompañamiento. ¿Quién debe hacer el proceso de acompañamiento? En primer lugar está el director. Pero cuando vemos a los directores, tenemos aspectos burocráticos, por ejemplo, que él tiene que administrar y hay muy poco tiempo para la parte pedagógica. Por lo tanto, necesitamos más inversión. Esto significaría, pues, tener formadores y seleccionar esos formadores dentro de los mejores que dan los exámenes o aquellos que se encuentran en un nivel, con respecto a la carrera magisterial, pueden aportar un poco más, ¿no? Pero eso implica mayor inversión en personal. Entonces, esto no es un proceso sencillo, es un proceso costoso, pero si realmente queremos avanzar, tenemos que asumir esos costos. ¿Cuál es la brecha entre profesores contratados y profesores nombrados? Mira, lo que los datos hasta ahora nos dicen que es casi 50-50. Es decir, tenemos cerca de 400.000 profesores que trabajan en el sector público, alrededor de 400.000, de los cuales son 200.000, aproximadamente puede ser un poco más o un poco menos, que son profesores contratados. Y en el actual examen, por ejemplo, a través de los diferentes pedidos, se pretende nombrar cerca de 80.000 plazas. Ya. Ok, entonces, o sea, tenemos una brecha. Lo ideal es que todas las escuelas del país tuvieran ya profesores nombrados que cada cierto tiempo, o sea, deben pasar por capacitación y evaluación, pero concentrarnos en los que están contratados, capacitarlos para que entren a cubrir las plazas ya de profesores nombrados a nivel nacional. Eso es. Claro, en el corto plazo o en el mediano plazo, eso es lo que tenemos que hacer. Ujú, Pero si realmente queremos avanzar en el largo plazo, pues necesitamos licenciar todos los institutos de educación superior ujú. y también la acreditación, ¿no? Tanto para las escuelas o las facultades de educación como también para los institutos. En conclusión, lo que ha hecho el Congreso eliminando la evaluación, aun cuando sea una norma temporal, que ya la vemos con suspicacia, porque sabemos que eso pudiera, ¿no?, extenderse, como ha pasado con otras normas temporales emitidas por el Congreso, es un daño tremendo porque se elimina ese primer filtro para tener profesores que estén debidamente preparados para pararse frente a un aula. Sí, en efecto, ¿no? El nivel que a veces esperamos de la educación tiene que mejorarse. Claro, Y sabemos muy bien que muchos de los profesores que no logran pasar también son contratados. Pero ¿cómo resolvemos esto, no? O claro, sea, en realidad tenemos profesores que les falta algún elemento en la ya. formación de las competencias para ser docente. Ujú. Entonces, Y esto por tenemos que necesidad aún asumirlo. así los contratan. Exacto, pero esto también tenemos que mejorarlo, ¿no? Claro, Entonces, la única forma es esta formación o reentrenamiento, pero que tiene que ser distinto. No es simplemente correcto. invertir y contratar, entre comillas, más cursos teóricos. Necesitamos entrar a cursos prácticos, pero con acompañamiento a los profesores, de tal Correcto. manera que se demuestre que esa efectividad que deben lograr. Si no, caso contrario, simplemente estamos invirtiendo y pagando determinados cursos que al final no rinden Que no ni rinden, tienen que no dan efecto. ningún resultado. Estamos pretendiendo resultados diferentes con los mismos métodos. Exacto. Le agradezco mucho, señor Cadillo, habernos atendido esta tarde. Le doy breves segundos para que pueda saludar a los profesores en su día. Sí, gracias Pamela. En realidad, un saludo para todos los maestros y maestras que están dedicados a esta labor tan importante en nuestro país. Sabemos muy bien del esfuerzo, de esa valía que se tiene,
pero siempre así los desarrollemos bien, es clave e importante seguir esforzándonos, seguir preparándonos. Y un aspecto muy importante, creo yo, es que ya empezar a formar redes educativas. Este elemento de compartir lo que conocemos nos va a permitir empoderar, nos va a permitir reflexionar y al final todos vamos a salir ganando porque todos empezamos a mejorar. No es suficiente con tener un grupo de profesores muy buenos, sino todos tenemos que ser buenos. Gracias. A usted por atendernos. Muchísimas gracias. Fue Juan Cadillo, exministro de Educación en este día.